Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo se calculan los intervalos de confianza para una diferencia de proporciones. Recordando un poquito lo que es una proporción, que ya sabemos que es un porcentaje o una fracción que nos indica la parte de una muestra que tiene una característica que nos interesa estudiar en particular. Eh, en, en el libro de Montgomery, que es de donde tomé este ejercicio, bueno, él denomina a la proporción de la muestra con una letra P y un acento francés o acento circunflejo, y también él denomina a la proporción poblacional como una letra P, simplemente. ¿Qué aplicaciones puede tener? Bueno, para responder a la pregunta, ¿hay diferencia entre la proporción de entregas tardías por parte de la paquetería A contra la paquetería B? ¿O hay diferencia entre la proporción de entregas tardías el día lunes contra el día viernes de la misma paquetería? También podemos responder la pregunta, ¿hay diferencia entre la proporción de personas que votaron por el candidato A contra las personas que votaron por el candidato B para la misma elección presidencial, por ejemplo, de un país? ¿O hay diferencia entre la proporción de españoles que apoyan al Barcelona y la proporción de españoles que apoyan al Real Madrid? También podemos responder la pregunta, ¿hay diferencia entre la proporción de rollos defectuosos que entrega el proveedor A contra la proporción de rollos defectuosos que entrega el proveedor B? También podemos comparar proporción de piezas defectuosas producidas con la máquina A contra la proporción de piezas defectuosas producidas por la máquina B o una máquina de otra marca o de la misma marca pero una máquina más antigua, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo. En una muestra aleatoria de 85 rodamientos para cigüeñal de un motor de automóvil, bueno, estos son los rodamientos que se colocan aquí y bueno, este es el cigüeñal que va dentro del motor de un automóvil. Bueno, de esa muestra aleatoria, 10 tienen un acabado superficial más rugoso o áspero de lo que permiten las especificaciones. O sea, hay 10 rodamientos defectuosos de 85 que se tomaron en la muestra. Sin embargo, para mejorar la calidad, se hizo una modificación al proceso de acabado de la superficie de los rodamientos. Después de la modificación, pues bueno, se tomó una segunda muestra de 85 rodamientos también, pudiera haber sido de 90 o de 80. De estos 85 de la segunda muestra, 8 resultaron defectuosos. Lo primero que tenemos que hacer para calcular los intervalos de confianza es calcular una estimación puntual de la proporción de rodamientos defectuosos de la población, es decir, la proporción de rodamientos que exceden las especificaciones de rugosidad antes y después de la modificación. Entonces vamos a hacer o a sacar dos proporciones. P subíndice 1 es la proporción muestral de defectuosos antes de la modificación del proceso y P subíndice 2 es la proporción de rodamientos defectuosos después de modificar el proceso. Entonces ahí tenemos dos poblaciones, la población de rodamientos antes y la población de rodamientos después de la modificación del proceso. Entonces, bueno, esta P subíndice 1 y P subíndice 2 con el acento francés, bueno, son las proporciones de las muestras que vienen de muestras independientes, es decir, de distintas poblaciones. ¿Sí? Los rodamientos de la población 1 no pueden ser los mismos que de la población 2. Y bueno, esas muestras son de tamaño N1 y N2 que pertenecen pues, a la clase de interés. Estas proporciones nos van a servir para estimar cuánto valen las proporciones, o bueno, cuánto vale la diferencia de proporciones de la población que desconocemos. La primera proporción muestral se calcula dividiendo los 10 rodamientos que salieron defectuosos entre el tamaño de la muestra, que es N1, nos da 0.11. La segunda proporción muestral se calcula dividiendo
por los 8 rodamientos defectuosos entre el tamaño de la segunda muestra nos da 9.41%, 0.0941. Continuando con el inciso B, bueno, nos piden construir o calcular un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporción en la población de rodamientos defectuosos entre el proceso anterior y posterior a la modificación. Este intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones poblacionales es igual a la diferencia de proporciones muestrales menos un error, este es el límite inferior, coma, la diferencia de proporciones muestrales más un error. Este sería el límite superior. También se puede expresar como que la diferencia de proporciones en la población es mayor o igual a mi límite inferior, que es lo que está encerrado en color verde, y a su vez es menor o igual al límite superior del intervalo de confianza, que es lo que está en azul. Todos los valores ya los conocemos, salvo z de alfa sobre 2, que es un valor de la tabla de la distribución normal. Ahora, para determinar el valor de z, nos tenemos que preguntar qué valor de z sobre alfa sobre 2 me entrega un área del nivel o nivel de confianza del 95% repartido la mitad a la derecha y la mitad a la izquierda del 0, ¿sí? Representándolo, bueno, la zona azul es el nivel de confianza, es el 95%. La mitad, como es una curva simétrica, la distribución normal, la mitad del 95 es el 47.5 o 0.475 y la otra mitad es la misma. Este es el nivel de confianza. Sin embargo, alfa pues es un error tipo 1, que es lo que le falta al 95 para llegar al 100 y se reparte en los dos extremos de forma equitativa, la mitad a la derecha y la mitad a la izquierda. Por eso es z de alfa sobre 2, porque es un valor que separa la zona azul, el nivel de confianza, del error tipo 1, que es esta parte blanca y esta parte blanca. Ahora, viendo a la tabla, buscamos el valor de la mitad del nivel de confianza, que es 0.475, porque es una tabla que me entrega áreas desde el centro hacia la derecha. Entonces, es una tabla muy útil para cálculo de intervalos de confianza. Entonces, busco en la mitad 0.475, me voy al renglón que se intersecta con esta columna y veo que es 1.9, pero le falta un dígito al 1.9, les falta las centésimas. Para buscar las centésimas, intersecto la columna con el punto 475 y veo que en el renglón de z dice 6, que realmente es 0.06. Entonces tenemos 1.96. Este es el valor de z que me va a separar el error tipo 1 del nivel de confianza y que al mismo tiempo me encierra entre más z y menos z de alfa sobre 2. En ese intervalo me encierra un 95% o un 0.95 de nivel de confianza. Muy bien, vamos a calcular el límite inferior con esta fórmula. Retomamos los datos, z también, y calculamos el límite inferior. Vamos a hacerlo con la calculadora. Muy bien, esto va a ser igual a 0.1176 menos 0.0941, ¿sí? Que sería P1 menos P2, son las proporciones muestrales, menos 1.96, que es el valor de z de alfa sobre 2, por la raíz cuadrada de una fracción más otra fracción. Entonces, bueno, voy a colocar aquí arriba esta expresión, sería
0.1176 por 0.8824. 0.8824 es el resultado de 1 menos la proporción muestra al 1 entre 85, que es N1, más 0.0941 por 0.9059. 0.9059 es 1 menos la proporción muestral número 2 entre N2, que es 85 también. Vamos a dar clic en igual y nos da menos 0.0689. Entonces, bueno, aquí en el libro de Montgomery nos da casi lo mismo. La variación realmente no es significativa. Él utilizó algún redondeo, pero eso le dio un poquito distinto. Entonces, bueno, vamos a tomar este valor del libro. Continuando con el límite superior, vamos a calcularlo. Límite superior del intervalo de confianza va a ser igual a esta expresión. Lo único que cambia con respecto al límite inferior es el signo. Aquí es un menos y aquí es un más. Aquí lleva un menos y aquí lleva un más a la derecha del z. Entonces, pues no necesito volver a ingresar los datos. Nada más vamos a cambiar el más. Este más que está junto al 1.96 lo vamos a borrar y vamos a poner este menos, perdón, lo vamos a cambiar por un más. Ahí tenemos este más que lo acabo de colocar aquí. Vamos a dar clic en igual y me va a dar 0.1159, que de nueva cuenta es casi lo mismo que está en el libro de Montgomery. Por el redondeo que utilizo varía muy poquito, no tiene realmente importancia. Vamos a tomar este valor del libro y ahí tenemos mis dos límites del intervalo de confianza, que también se pueden expresar así, como que la diferencia de proporciones poblacionales se estima que está entre menos 0.0685 y 0.1155. También se puede expresar así: el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones poblacionales va de menos 0.0685 hasta 0.1155. Ahora, ¿cómo se interpreta de forma práctica este intervalo de confianza? Bueno, vamos a hacerlo de tres formas. La primera, pues vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Ustedes la pueden hacer en cualquier calculadora de distribuciones de probabilidad, como la de GeoGebra, que dejo en el link del video. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, calcular el promedio de la diferencia de proporciones, que es pues la proporción 2 menos la 1, y le sacamos valor absoluto. Estas barras significa que cualquier resultado que nos dé de la resta lo volvemos positivo, o bien restamos la proporción mayor de la proporción menor y nos va a dar siempre positivo. Entonces, el promedio de la diferencia de proporciones es 0.0235 y la desviación estándar de la diferencia de proporciones se calcula con esta fórmula, con estos valores que ya tenemos. Entonces, voy a calcularlo. No necesito ingresar los valores porque ya tengo yo esa raíz. Lo único que tengo que hacer es borrar lo que estaba a la izquierda de la raíz. Voy a dejar únicamente la raíz para calcular la desviación estándar de la diferencia de las proporciones, que es lo que ya tenía yo, ¿sí? Vamos a calcular, vamos a darle igual, me da 0.0471, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces hay que ingresar promedio de diferencia de proporciones, desviación estándar de diferencia de proporciones, distribución normal, intervalo, límite inferior, que es el que está en verde, y límite superior, que es el que está en azul. Insertamos esos valores para comprobar si nuestro intervalo realmente tiene un 95 de confianza, que es por igual el redondeo y las decimales que se utilizaron en el proceso, y las que tienen acá la calculadora, nos da casi 95%. Entonces estamos comprobando que nuestro intervalo y los valores que estamos utilizando son correctos. Entonces la primera interpretación es que se estima con un 95% de seguridad o de confianza que mi intervalo
que va desde menos 0.0685 hasta 0.1155, contiene a la verdadera diferencia de proporciones poblacionales, ¿sí? Entonces, bueno, esta diferencia de proporciones poblacionales no la conocemos, pero con un 95% de seguridad aseveramos que se encuentra en este intervalo. Ahora bien, hay un 5% de probabilidad, que es el error tipo 1, que está en los extremos de la cola, hay un 5% de que el intervalo que yo construí pues no contenga a la verdadera diferencia de proporciones poblacionales de rodamientos defectuosos. ¿Sí? También existe esa posibilidad. La segunda interpretación es que como el número 0 que ustedes ven aquí está contenido dentro del intervalo de confianza, el 0 está en medio pues, de este valor en verde y de este valor en azul, esto se interpreta como que la diferencia de proporciones es igual a 0. Por lo tanto, la modificación que se hizo el proceso del acabado de los rodamientos, pues no redujo la proporción de rodamientos defectuosos. Si este menos P2 lo pasamos a la derecha, pues se estima que las dos proporciones de defectuosos antes y después de modificar el proceso son iguales, es decir, no hubo una mejora en la calidad, en la reducción de proporción de defectuosos. Es la segunda interpretación, sin embargo hay que poner una tercera interpretación, que cuando el 0 no está dentro de mi intervalo de confianza, se interpreta como que la diferencia de las proporciones poblacionales es distinta de 0, despejando esta menos P2 a la derecha. Cuando el 0 no está en el intervalo, pues la proporción 1 es diferente de la proporción 2. Es decir, si mi intervalo me hubiera dado de 0.05 a 0.15, por ejemplo, el 0 no está en ese intervalo y ahí hubiéramos dicho que la proporción 1 es diferente de la 2. ¿Sí? Y bueno, recordemos que 100 menos el error tipo 1 me da 100 menos 5 me da 95 o 0.95, que es lo que calculamos aquí. Entonces nuestro intervalo es correcto y nuestros valores son adecuados. Aquí voy a terminar mi video, espero les haya gustado y les haya sido útil para aplicarlo en su trabajo o en su vida diaria. No olviden suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios y darle like. Muchas gracias.